Muy bien, estamos de vuelta y hablaremos ahora con Nancy Arellano. Ella es presidenta de la ONG Beneactiva. Nos recibe desde Panamá. Buenas noches, señora Arellano. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, queremos hablar con usted de la situación de los extranjeros, evidentemente de los que han llegado al país, algunos de manera irregular, y obviamente esto ha tenido un impacto en la seguridad, lamentablemente. En el Perú se están tomando medidas para expulsarlos en base a modificaciones al Código Penal y Procesal Penal que están vinculados con que sea expeditivo este proceso. Al respecto, ¿qué opina usted? ¿Cuántos venezolanos o cuántas personas extranjeras, por ejemplo, están en esta situación de acuerdo a los números que maneja su ONG? Mira, los números que revelan el INPE, Maite, es que hay 896 personas sentenciadas. Aproximadamente 1.500.000 venezolanos en territorio y 1.800.000 extranjeros que se calcula en el territorio nacional. Lo que quiere decir de que, o sea, en efecto, la tasa de criminalidad, la verdad es que es muy baja. Nosotros no podríamos con estadística decir lo contrario. Hay una relevancia que se ha generado a nivel mediático. En total debo decir que suman 2.797, y no son las cifras de la ONG, son las cifras del INPE, que están disponibles para cualquier ciudadano por acceso a la información, por la ley de acceso a la información, en el tablero que tiene el INPE disponible, y se pueden ver estas cifras al cierre de junio del 2023, donde podemos ver ese tema de los sentenciados y que los procesados alcanzan las 1.900 personas. Lo que quiere decir que esas modificaciones específicas al código, primero que sobre la mayor preocupación que hay, que son los crímenes, digamos, de alto impacto, sicariato, homicidio, que son profundamente dolorosos, obviamente, para las víctimas, y que se requiere además que toda persona que transgreda las normas pague su deuda con la sociedad. Debe entenderse que estos crímenes tienen que pagar su sentencia en el territorio peruano. Después viene el proceso de expulsión, es decir, que vamos a ver en realidad los efectos de esta norma en cuanto 15, 20 años, que son las sentencias que corresponden a estos crímenes de alta violencia. Claro, vamos a justamente... Es importante resaltarlo, ¿no? Así es, en función de lo que nos comenta, vamos a ver, digamos, hemos preparado un cuadro aquí para que se pueda observar la escala de lo que estamos mencionando. Como usted dice, la población extranjera vinculada a estos temas son de 4.094. Claramente la mayoría son varones, ¿no? Son 3.812. Y la situación de estas personas en el ámbito jurídico es que están 2.427 procesadas y solamente se han sentenciado a 1.667. Esto es lo que corresponde a la gente que justamente está dentro del ámbito del INPE. Pero también es verdad, señora Nancy, que hay poblaciones que han ingresado de manera irregular, ilegal, sobre las cuales no hay un padrón, y obviamente, justamente, estas son las que entendemos están en el ámbito de la delictividad, que es preocupante. ¿Beneactiva tiene algún tipo de padrón adicional al que hoy día existe formalmente en el Perú? Porque hay mucha población que ha ingresado de manera irregular y sobre todo pues en las fronteras, que es lo que justamente no se ha podido mensurar. Se habla de un número de 500.000, pero probablemente estamos hablando de 800.000 porque justamente ahí viene la situación de ilegalidad. Claro, en las cifras, o sea, normalmente, legalmente, en terminología, en materia de derechos humanos se habla de personas en situación irregular. Y además, es importante resaltar que en el Perú existen alrededor de 700, casi 800.000 que están en situación regular. Hay en este momento un proceso de regularización que alcanza alrededor de 80.000 personas. 250.000 iniciaron su trámite de CPP, están en el proceso del CPP. Estamos hablando de la 010, es decir, el proceso que cerró este año. Y del nuevo proceso, hay alrededor de 100.000 personas que ya están incursas en este nuevo PTP. Y además, alrededor de 80.000 se han plegado a la amnistía migratoria. Creo que también son cifras que hay que comunicar para que la ciudadanía también sienta pues la tranquilidad del avance que ha habido en este sentido. También es importante entender
que hay una proporcionalidad entre los ingresos irregulares y las barreras normativas que se han establecido para los ingresos. Recordemos que, si bien es cierto, hay un número diverso de nacionalidades, la nacionalidad venezolana, por la crisis que todos conocemos ya, no voy a reparar en ello, de Venezuela, ha habido un importante flujo de migrantes. Y ha sido, y es la única nacionalidad a la que se le pide visa y pasaporte. Lejos de facilitar este tema, pasos seguros, además con el proceso de la pandemia, lo que ha hecho es que se ha incrementado el tráfico de migrantes y la trata de personas, con un número importantísimo de mujeres víctimas de trata, cifras que también están en negro y cifras que vemos día con día en aumento y que es importante señalar, porque el problema de la crisis migratoria, primero que es un problema de seguridad multidimensional, segundo que es un problema que tiene que coordinarse a nivel hemisférico, y tercero que hay que entender que promover pasos seguros va a permitir sincerar la situación. Exactamente. La regularización migratoria ayuda, obviamente, a sincerar este tema, porque hemos tenido un cierre de frontera terrestre desde marzo 2020 hasta febrero 2022, que condenó fue a las familias de menos recursos, porque la frontera aérea sí estaba abierta. Sí, señora. Es decir, tú tenías forma de pagar un tiquete aéreo, sí podías entrar al Perú. Claro, que es una medida importante también para considerar si es que se los quiere expulsar o retornar justamente a sus lugares de origen. Ahora, usted ha hablado de personas que tienen la posibilidad de regularizar su situación. Sabemos que hay una fecha límite, que es el 10 de noviembre, para que obviamente las personas que están en el Perú regularicen su situación, y si no lo hacen a partir de allí, tendrán que regresar. Ahora, hay un dato importante, porque hay 24.000 ciudadanos que no han ido a su cita. Sí. Incluso te diría que el 28 de octubre es una fecha clave, porque la amnistía acaba el 28 de octubre. Es decir, que alguna persona no ha podido regularizar su situación. Porque, por ejemplo, tú puedes iniciar el trámite digital, pero de todas maneras necesitas acudir a una sede de migraciones para la toma biométrica. Las sedes de migraciones no existen en todo el territorio nacional. Ica no tiene sede de migraciones. El centro del país no tiene sedes de migraciones. Eso también hay que tomarlo en cuenta a la hora de... Hay un esfuerzo que se está haciendo desde el gobierno nacional, desde la cooperación internacional, desde las distintas ONGs para apoyar las labores de regularización, incluida la apertura de sedes coordinadas. En el caso de Cedro se ha venido abriendo los migracentros, uno en Ate, en Puruchuco, otro que se ha abierto en Villa María, que va a estar prontamente funcionando, y se está planificando la apertura en Ica, porque se entiende que la necesidad de una migración segura, ordenada y regular la compartimos todos. Así es, así es. Dentro de las ONGs buscamos la seguridad para todos, porque es la vecindad segura para todos. Claro, ahora hay un dato importante, porque yo le mencionaba, hay estas dos fechas que son importantes y hay un número relevante todavía de ciudadanos extranjeros que no van a la cita, ¿no? Sea por lo que usted dice, porque no hay muchas oficinas, o sea porque no hay facilidades, pero es un número importante y tal vez podemos aprovechar este momento para invitarlos a que regularicen su situación. Un número importante. Totalmente. 24.000 ciudadanos que no van a la cita, evidentemente ya nos llama la atención. Hay un número importantísimo de personas que tienen que reagendar sus citas, que no pueden, por favor, perder esta oportunidad. El Perú ha dado facilidades para avanzar en la regularización y es importante atender a ella. También es importante ver que justamente este llamado que ha sido atendido por un importante número, más de 250.000 en el CPP, más de 100.000 que han atendido al llamado del PTP, también da muestra de otra situación. Y no podemos olvidar tampoco que en situación regular, precaria, pero regular, están los solicitantes de refugio. El Perú es el primer país en la región en número de solicitantes de refugio que están en condición regular. Y es importante que también se avance en ese sentido. La biometría para poder hacer todas las revisiones de antecedentes. Cuando tú te regularizas, te revisan 5 antecedentes. Eso da tranquilidad a todas las personas. Por eso es que estamos trabajando en eso, para que las personas con su documentación puedan arrancar su ruta, por supuesto, a trabajo regular, a que puedan aportar en materia de impuestos, porque al final se trata de construir comunidad en el territorio.
Y Claro. para ello hace falta el esfuerzo de todos. Si alguien Bueno, tiene dificultades para conseguir cita o ya, para reagendar su cita o tiene dudas, porque también lamentablemente tenemos una realidad de gestores que han venido cobrando a los migrantes, no informando sobre la situación, y estamos bastante seguros de que hay un porcentaje de esos 24.000 que ya, tiene que ver con las malas mañas de los gestores. Pueden llamarnos al 0800 ya. 80 212, que es una línea 100% gratuita, de 9 de la mañana a 7 de la noche de Benactiva, para que apoyemos a todas las personas extranjeras en territorio de cualquier nacionalidad para poder avanzar en su proceso de regularización migratoria. Ahora, señora, usted lo ha mencionado, el Perú es uno de los países que tiene mayor acogida y por lo tanto es el segundo país con más presencia de extranjeros después de Colombia. Sin embargo, como hemos mencionado, actualmente hay una serie de medidas vinculadas a mejorar la seguridad ciudadana y se habla incluso de la flagrancia. En estos casos en donde se comete un delito y a la persona, como se dice, se la agarra con las manos en la masa y deportarlo, devolverla a su país. El costo de esta situación, usted ha mencionado, debería ser pactado entre los países. ¿Qué medidas, por ejemplo, están promoviendo en su ONG para que se dé esa situación, esa devolución en condiciones adecuadas, pero obviamente también cumpliendo la ley? Bueno, de todas maneras hay que cumplir el debido proceso. Las normas peruanas en este sentido son muy claras y están establecidas, así como el hecho de la expulsión una vez cumplida la sentencia para el caso de personas que hayan cumplido su pena privativa de libertad. El Perú tiene una orden de expulsión y prohibición de entrada por 15 años. Básicamente nosotros promovemos el cumplimiento de todas las normas para todas las personas en territorio y el respeto irrestricto al debido proceso en el curso, ¿no?, de las investigaciones. Y en este sentido, pues mira, nosotros, ¿qué buscamos? Buscamos el desarrollo armónico. Y ese desarrollo armónico depende de un esfuerzo, insisto, de todos los actores involucrados. Y eso significa generar condiciones objetivas a nivel de infraestructura, facilitar la información a tiempo y, por supuesto, contribuir a través de los canales habilitados para hacer las denuncias respectivas. Pero también hay que sincerar, insisto, cuáles son los canales de respuesta para atender una situación que en realidad mayoritariamente no implica una correlación entre criminalidad y migración. Eso quiero dejarlo muy claro, que las estadísticas te indican. Estoy hablando de denuncias, ni siquiera te hablo de privados de libertad. Hemos hecho todas las consultas por acceso a la información, incluso de denuncias, y tenemos una tasa mayor de víctimas que de victimarios. Eso también es importante resaltarlo. Porque lo que no es justo Sí. es que haya una idea de que hay una correlación entre una nacionalidad particular y la comisión de delitos. ¿Hay Que no hay un comportamiento delictivo y la evidencia lo demuestra. Sí, señora Arellano, para cerrar, por ir acercándonos al final, ¿ustedes manejan un padrón actualizado de cuántas personas han ingresado al país, cuántas están en una situación regular, a cuántas les falta justamente llegar a ese nivel? Mira, no, las cifras las maneja R4B, que es la plataforma de Naciones Unidas. También es cierto que hay una tecnología disponible, incluso por la Fuerza Aérea del Perú a nivel de droneo, que pudiese ser muy útil para poder determinar no solamente los pasos irregulares de migrantes, sino el conteo. La tecnología en el siglo XXI permite hacer esos conteos. No podemos dejar de ver que la porosidad de las fronteras es un problema mundial. Eso existe. Estados Unidos no ha podido controlar los procesos de migración sur-norte. Tampoco ha ocurrido en Europa. O sea, tenemos un tema en el que hay que asumir, insisto, y por eso es que se dio el Pacto Mundial por una Migración Segura, Ordenada y Regular. En su momento, la ex canciller Merkel señalaba muy claramente, los estados tienen que retomar el control de la movilidad humana. Perfecto. Para que eso ocurra, hay que generar espacios seguros de movilidad humana. Y eso significa puntos de control migratorio hábiles y reglas claras y sanciones claras para los traficantes de migrantes y tratantes. Yo creo que el Perú, en ese sentido, ha venido trabajando con las últimas modificaciones normativas, sobre todo en el tema de tráfico y trata, donde nosotros estamos dispuestos siempre a colaborar. Muchas gracias por esta conversación, señora, y con esto nos vamos despidiendo.